Buenos días hermanos de la fe, en el día de hoy leeremos y descifraremos el Evangelio de Juan capítulo 3 y descubriremos lo que quiere decir este capítulo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Recibamos nuestra bendición. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, el amigo del esposo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían, y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos mas sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba. El que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio yo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Analicemos. Podemos ver que Nicodemo era diferente de las personas de la multitud, era un hombre genuino. Pero era un hombre que tenía dos máscaras. Era fariseo, principal entre los judíos, y era simplemente él mismo.
Nicodemo le hizo un cumplido a Jesús. Nuestro Señor nunca lo acusó de hipócrita. Vemos como el fariseo vino a hablar acerca del reino de Dios, pero Jesús lo interrumpió para decirle que necesitaba nacer de nuevo, refiriéndose a que debería nacer de nuevo pero de lo alto. Jesucristo no estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino más bien, de un nacimiento espiritual. La confusión de Nicodemo era que aparentemente él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se podría creer que era por el bautismo o por un nacimiento normal, ya que nacemos en el vientre que está rodeado por el medio líquido, pero no es así lo que quiso decir Jesús, sino que estaba explicando cómo un hombre podía ser nacido de lo alto, o sea, renacido. Al hacerlo, dijo entonces que este nuevo nacimiento era producto del agua y del Espíritu. Cuando dijo Jesús: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. La intención de Dios no es la de cambiar esta vieja naturaleza que ustedes y yo tenemos. El hecho es que esta no puede ser cambiada. Es imposible. Dios no tiene un programa para esta vieja naturaleza que tenemos. No piensa recuperarla, ni mejorarla, ni desarrollarla, ni salvarla. Esa vieja naturaleza tiene que descender a la tumba con nosotros. Si el Señor viene a la tierra antes de que descendamos al sepulcro, entonces tendremos que ser transformados repentinamente, lo cual significa que de esa manera nos libraremos de esa vieja naturaleza. La carne nunca podrá ser obligada a obedecer a Dios. El Señor Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Dios no intenta salvar esa naturaleza carnal de ninguna manera, porque ésta no puede ser recuperada. Esta vieja naturaleza, en el futuro, será reemplazada por la nueva naturaleza. Estimado oyente, es por esto que el nacimiento espiritual es necesario, a fin de que podamos recibir una nueva naturaleza. Nicodemo se quitó la máscara, se quitó esa personalidad que no era él. Cuando venimos al Señor Jesús, tenemos que quitarnos todas nuestras máscaras. Frente a él no podemos utilizarlas. Jesús nos verá tal como somos en la realidad, y tratará a cada uno como corresponda. Así trató a Nicodemo. De cierto te digo que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús le dijo a Nicodemo que él no había recibido su testimonio. Jesús le dijo: salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y regreso al Padre. Y ahora, en este versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esa es la respuesta para quienes hoy en día creen que Elías y Enoc fueron al cielo cuando fueron trasladados fuera de esta tierra. No creemos que fueron al cielo, porque desde entonces y hasta este momento, el Señor Jesús dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En otras palabras, dijo que él era el único que podía hablar sobre el cielo, porque él era el único que había estado en el cielo. Esa es la respuesta para quienes hoy en día creen que Elías y Enoc fueron al cielo cuando fueron trasladados fuera de esta tierra. No creemos que fueron al cielo, porque desde entonces y hasta este momento, el Señor Jesús dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. En otras palabras, dijo que él era el único que podía hablar sobre el cielo, porque él era el único que había estado en el cielo. Dijo eso en Lucas 16, versículo 22. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre el asta, debido al juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todo lo que las personas mordidas por las serpientes tenían que hacer, era mirarla. Y como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera, Cristo iba a ser levantado. Como usted ve, estimado oyente, esa serpiente representaba al pecado del pueblo. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz, porque Él llevó allí nuestros pecados. Por eso dice aquí:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se pueden notar dos cosas: la primera es que es necesario nacer de nuevo, y la segunda es que es necesario nacer de nuevo. La motivación de todo esto es que Dios amó al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino la primera vez, no llegó como juez. Esto quedó bien aclarado en su conversación con aquel hombre en Lucas capítulo 12. Jesucristo no vino como juez la primera vez que llegó a la tierra. Vino como Salvador. Pero, la segunda vez, la próxima vez que venga, entonces sí vendrá como juez. Ahora, Jesús dijo que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el que no cree en él, ya ha sido condenado. Querido hermano de la fe, si usted no cree, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel maravilloso nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús porque Él es el Salvador del mundo. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora, debe ser juzgado por Dios, y de eso es de lo que se habla aquí. Recuerde que Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí y que Nicodemo era fariseo. Los fariseos creían que cuando viniera el Mesías, vendría como juez. El Antiguo Testamento presentó dos aspectos de la venida del Mesías. Uno era su venida como Salvador, llegando para morir, para pagar la pena. El otro aspecto era su venida como juez. Estimado oyente, el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo con suma claridad que, en esta ocasión Dios no había enviado a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. En Cristo no hay ninguna condenación. Pero, aquellos que no creen en Cristo, ya están condenados. Espero que les haya gustado. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos en el capítulo 4. Hasta pronto. Bendiciones para vosotros y vuestras familias.